¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí Rodrigo otra vez, Roca ya saben, para los cuates. Bueno, pues ahora les voy a contar un poquito de la llamada. Yo sé que me había tardado bastante en hacer este video, pero tengo un montón de cosas que hacer, estaba con lo de Disney y ahora sí que no había encontrado tiempo para hacerlo. Discúlpeme porque yo dije que este videoblog iba a ser para los mexicanos porque casi no hay. Entonces bueno, aquí les va, se los prometí y aquí viene. La llamada. Bueno, primero hay que esperar a que nos manden el correo donde nos dice que sí nos van a llamar, o sea que sí pasamos el primer filtro, que es con los currículums. Créanme que si es un filtro el primero, el de los currículums, no todos pasan a la llamada. Entonces, bueno, ya que nos llega el currículum después de una larga espera, hay que ser muy, muy, muy pacientes, tengan eso en cuenta, muy pacientes. Yo esperé más o menos mes y medio para mi correo con la opción de que me iban a llamar. Mes y medio. Mes y medio. Y lo peor es que estoy en un grupo de Facebook um, donde estamos como varios que estamos intentando entrar. Y a todos les llegó más o menos el 15 de agosto su, su correo para la llamada. Y a mí no. Fue al único del grupo que no me llegó en esas fechas. Entonces eso lo hizo todavía más difícil, porque uno empieza a pensar así, no, ya no quedé, seguro no les gustó mi perfil. Pero te tienen que mandar el correo de que no llegaste también, entonces pero en ese momento ya empiezas a pensar que no la hiciste, que no sirves de nada para Disney, que seguro no les gustaste, ya sabes, ¿no? Pasa ese día y ya empiezas a pensar otra vez, no, sí, seguro, seguro va a llegar el bueno, no sé, venga, venga, venga. Y pasó, ¿no? Pasó el tiempo, me llegó mi correo 15 días después de que a ellos les llegó. Fue horrible esa espera, pero valió la pena. Valió la pena y el correo decía que había sido seleccionado para la entrevista telefónica en inglés, 15 minutos, y ahí venían unos cuantos datos. Les cuento cómo es la entrevista. Por supuesto, son 15 minutos en inglés. Bueno, a mí me tocó llamar, sé que en otros países a veces a ellos les llaman, pero por lo menos aquí en México y a mí me tocó llamar a un celular de Puebla. Eh, Llamé, mi hora era a las 9:30 de la noche del lunes 3 de septiembre. Ese fue el día de mi entrevista. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, pues la entrevista es sencilla, no crean que es como gran cosa, o sea, gran cosa en cuanto a preguntas ni nada, sino es una entrevista sencilla. En mi caso fueron 6 preguntas. Sí, 6 preguntas, nada más. Tres en español, tres en inglés. Pero, o sea, no son muchas preguntas, pero hay que estar muy preparado, muy, muy preparado. Y les voy a dar unos tips que yo utilicé para prepararme. Estos tips los encontré en blogs oficiales de Disney, los encontré en videos de otros CRPs que ya se fueron, de México y de todas partes del mundo. Y el chiste es buscar este tipo de información para que nos ayude. Yo lo que encontré fue, uno, eso venía en el blog de Disney, que te tomaras en serio la entrevista. O sea, por supuesto, es una entrevista formal, pero no es lo mismo que estés en una oficina con la persona frente a frente a que estés aquí en tu sala y con tu computadora o con el teléfono. O sea, no es lo mismo. Entonces, lo que yo hice es eso. Primero tienes que tomártelo como si fuera frente a frente. Lo que Disney te dice es, vístete formal. Vístete como si fueras de frente a frente. Agárrate tu trajecito o no sé, las mujeres de vestido o no sé cómo se vistan formales. Um, pero nosotros puede ser de traje o de pantalón de vestir, camisita, corbata. El chiste es que nos tomemos en serio para que te creas y te motives más a hacer las cosas bien y a estar concentrado. Otra cosa que decían ellos, que escojas un lugar que puedas hacer tuyo. O sea, no tu cuarto, porque tu cuarto obviamente es tuyo y está decorado de muchas maneras, pero digamos que no es como el ambiente formal. Y puedes estar a lo mejor cómodo en tu cama, así como yo aquí tranquilo, pero eso no sirve de nada. Entonces, yo me quedé en mi comedor, quité todo lo que había, puse mi computadora, puse un cuaderno, puse unas cosas de Disney. Tengo un Mickey con la bandera de Estados Unidos de los Vinylmation, que están muy coquetos. Eh, Puse una bolsa de Disney on Ice que vinieron y fue lo único que me pude comprar. Pero sale Mickey Mini. ¿Qué más puse? Bueno, antes de empezar la entrevista,
Me puse a escuchar el soundtrack del show que hacen en Magic Kingdom, del The Wishes. Me gusta mucho la primera parte del show y la canción la tengo, entonces por eso lo puse y eso inspira, ¿no? Entonces el chiste hay que estar inspirado, hay que estar feliz, concentrado y tranquilo. Yo sé que es muy difícil, ni siquiera yo estuve tranquilo, pero hay que tratar de hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que nadie los vaya a distraer. Avísenle a todo el mundo que a esas horas no van a estar disponibles, por lo menos por una media hora, para que ustedes estén tranquilos. Entonces que ni se les ocurra llamar, ni a su celular, ni nada. Apaguen su celular, ni siquiera lo pongan en vibrador, apáguenlo, porque si lo ponen en vibrador, los desconcentra cuando vibra, ¿no? Entonces, apagado totalmente. Díganle a los demás que no les hablen. Si pueden tener la casa para ustedes solos, adelante. Yo lo hice, yo le dije a mi mamá, vete con la vecina, pásala bien, como una media hora, ¿no? Me dijo, sí, sí, no pasa nada. Pero eso me ayudó a tener todo el espacio para mí, completamente solo, completamente concentrado en lo que yo tenía que hacer. Así que si pueden hacerlo, háganlo, es bueno. Ahora, la entrevista en sí. Como ya les dije, 15 minutos en inglés. Cuando yo marco, me contesta una chava que es la aliada directa de Disney aquí en México, que es la que nos ha hecho todo el proceso, se llama María José. Yo sé que muchos que estén haciendo el proceso aquí en México la conocen o la conocerán. Muy linda señorita, nos ayuda bastante. Y bueno, ya le marqué. Me dijo, no, pues muchas gracias por ser tan puntual y todo, porque yo les juro marqué como un minuto antes de las 9:30, para no tener problemas. Um, ¿Qué más? Ya, primero empezamos con tres preguntas en español. ¿Tienes pasaporte vigente? ¿Has trabajado alguna vez para Disney? ¿Tienes experiencia en el área de alimentos y bebidas o food and beverage? Esas son las tres preguntas en español. Y después cambió directo a inglés. ¿Por qué quieres trabajar para Disney y por qué te interesa tanto este programa? Dos. ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Y tres. Si estás participando para el CRP, ¿cómo piensas representar culturalmente a México en Epcot? Esa estuvo fuerte, esa estuvo interesante. Me costó un poquito de trabajo como juntar las cosas para podérselo decir, pero estuvo buena. Después de eso ya nada más me dijo que si tenía alguna duda, alguna pregunta. Le dije que no. Y después ya me dijo que a mediados de septiembre nos iba a llegar, bueno, me iba a llegar los resultados de si pasé o no pasé la entrevista. Que si la pasaba, la entrevista face to face iba a ser en Puebla. Entonces, pero que tenía que esperar mis resultados. Ahí acabó mi entrevista. Duró aproximadamente 9 minutos y medio, casi 10 minutos. Les puedo decir más o menos cuánto duró porque en la computadora puse a grabar el audio para revisar si lo había hecho bien, si lo había hecho mal. Ustedes saben, cuando uno está intentando estas cosas, pues tienes que buscar la manera de asegurar que vas a entrar. Imposible, pero te das ánimos. ¿Qué más? Pues eso en sí fue la llamada. Sí es difícil en cuanto al manejo de nervios, porque es algo tan esperado por los que estamos participando, tan esperado por los que quieren hacerlo, uh, no sé, de repente hay un momento en que los nervios son demasiados, pero tienes que respirar, calmarte. Sé de mucha gente, escuchen bien, sé de mucha gente que no pasa al face to face porque se ponen muy, muy nerviosos. Entonces, tienen que estar tranquilos. La llamada no es tan así formal, así de siguiente pregunta. No, no, no. La llamada es como muy a gusto, muy relajada. María José es muy linda en cuanto a las preguntas. O sea, no se pone como grosera ni nada por el estilo. Es muy linda, a pesar de toda la gente que ella tiene que entrevistar. Bueno, a mí me contó que tenía que entrevistar alrededor de 200 personas, solo ella. Entonces imagínense la cantidad de gente que tiene que entrevistar ella. Y a pesar de eso se porta muy bien, muy decente con todos. Entonces, prepárense si les llega ese correo. O prepárense un poquito antes, como quieran. Esténse tranquilos, no hay nada más como eso. Y van a ver que les va a ir muy, muy bien. Si paso, les estaré haciendo un video del face to face. Crucen sus dedos, espero que sí. Y bueno, por hoy es todo. Espero que estén muy bien. Acuérdense, suscríbanse aquí en el name tag. ¿Qué más? ¿Qué más? Pónganle likes, dislikes, comments, lo que quieran. Y nos vemos muy, muy pronto. Cuídense.